Levante sus manos, diga conmigo, soy buena tierra. Y tu palabra, Señor, dará en mi fruto. Mucho fruto, a 30 por 1, a 60 por 1 y a 100 por 1, para tu gloria, Señor. Amén. Ministerios de Vida en Jesús les saluda y le dice, somos su familia. Tome su Biblia en Josué. Vamos a hacer un recorrido por Josué. Josué es el libro que describe cuando se está en la tierra de la conquista. Entonces así se llama esta palabra, se llama esta predicación, entonces en la tierra de la conquista. Pero en la tierra de la conquista necesitamos definir algunas grandes cosas, ¿sí? Dios nos ha dado la gracia de poder avanzar en la ciudad, de ganar, consolidar familias, y para eso estamos y seguiremos avanzando en la visión de ganar y consolidar. Amén. Son tan raro, pero vamos a seguir, ¿no es cierto? Capítulo 1 de Josué, versículo 7. La primera cosa que necesita una generación que está en el territorio de la conquista es esforzarse y ser valiente. Diga conmigo, esfuérzate y sé valiente. A Josué 1:7 dice, esfuérzate y sé muy valiente. Esfuérzate y sé muy valiente. Cuídate de cumplir toda la ley que Moisés, mi siervo, te mandó. No te desvíes de ella ni a la derecha ni a la izquierda, para que tengas éxito en donde quiera que vayas. Este libro de la ley no se apartará de tu boca, sino que meditarás en él día y noche, para que cuides de hacer todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y tendrás éxito. ¿No te he ordenado que seas fuerte y valiente? No temas ni te acobardes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Ser esforzado y ser valiente es un mandamiento de Dios para la generación en la tierra de la conquista, ¿ya? Entonces, ser valiente y ser esforzado no es una opción, es un mandamiento de Dios para los conquistadores. Y yo le estoy hablando esta mañana a una generación de conquistadores. Amén. Como 4 vinieron, ¿no? Yo le estoy hablando esta mañana a una generación de conquistadores. Entonces, para usted y para mí, ser esforzado y ser valiente es un mandamiento. Y fíjate que dice, solamente esfuérzate y sé valiente. Solamente esfuérzate y sé valiente. ¿Por qué? Porque escúchame, Dios no camina con cobardes. Dile que está al lado, Dios no camina con cobardes. Dios no camina con miedosos, con cobardes, con pusilánimes. Dios no camina con los cobardes. Dios camina solo con valientes. Si no, mire, se lo voy a mostrar. Apocalipsis capítulo 21. Verso 6 en adelante. Dice, y me dijo, hecho está. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere heredará todas las cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo. Ese es cuando se completa la salvación en la eternidad, ¿sí? Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la segunda muerte. Por ahí escuché y vi una noticia de la religión oficial que dice que no existe el infierno, aunque dice que la noticia no está confirmada, indiferentemente lo que diga el Facebook, indiferentemente lo que diga YouTube, indiferentemente lo que digan las redes sociales, la Escritura dice que la muerte eterna o la segunda muerte es el lago que arde con fuego y azufre, y allí estarán los cobardes, los incrédulos y todo un pilo de gente. Fíjense que Dios a los asesinos los pone en la misma fila que a los cobardes. Porque la cobardía es uno de los asesinos del propósito. Algunos aprendimos a nadar porque nos lanzaron al agua. ¿Sí, no es cierto? ¿A cuánto le hicieron eso? Damos gracias a Dios por eso. Porque ahí nos arrancaron valentía a la final. ¿De dónde obtengo? ¿Cuál es la fuente de la valentía?
¿Cuál es la fuente de la valentía, hermano? ¿Cuál es la fuente de la valentía? Es la palabra, hermano. Dice, no te apartes del libro de la ley ni a derecha ni a izquierda. No te apartes. De cuando yo necesito valentía, ¿de dónde obtengo esa valentía? Mirando la película de los Avengers. ¿Ah? No. Usted vaya a la palabra y lea de los grandes hombres de Dios. ¿Ah? Lea de los grandes hombres de Dios. Lea de Moisés, de Josué, de Jesús, de Pablo, de Timoteo. Lea la palabra y en la palabra usted va a recibir una impartición de valentía. ¿Me está escuchando, iglesia? Entonces dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. ¿Sí? Dice, usted no obtiene valentía yendo al gimnasio. Yendo al gimnasio se le endurecen los músculos, está bien, ¿no es cierto? Pero el que usted tenga músculos, cuadritos, rectángulos, lo que sea, eso no lo hace una persona valiente. ¿Ah? Esta semana, hace 8 días, yo subí al grupo de devocional, subí una pregunta, porque a veces subo preguntas así como para hablarles la alfombra, ¿no? Y la pregunta era, del 1 al 10, ¿cuánto miedo le tienes a la muerte? Y fue muy interesante, hermano, porque algunos ni respondieron. ¿Ah? Entonces yo conversaba con mi hijo, porque él fue uno de los que no respondió. Me dice, papá, yo no he respondido, porque es que yo no me quiero morir. Y yo, ¿y tú crees que yo me quiero morir? Porque escúcheme, nacemos una vez y morimos 2 veces. El que nace una sola vez muere físicamente y muere eternamente. Que nace 2 veces, nace físicamente y nace en Cristo, solo muere una vez físicamente porque tiene vida eterna. Entonces yo he nacido 2 veces y solo voy a morir físicamente porque tengo vida eterna con Jesucristo. Entonces no le tengo miedo a la muerte, no le tengo miedo a la muerte porque sé que la muerte es una estación para la eternidad. Entonces le perdí el miedo a la muerte, hermano. Yo le tenía miedo a algunas cosas, hermano. Ahora no le voy a decir a lo que le tengo miedo, porque no le tengo miedo. Esfuérzate y sé valiente. Empuja al que está al lado y dile, esfuérzate y sé valiente. Porque Dios no camina con los cobardes. Así que no te he ordenado yo que seas fuerte y valiente. No tengas miedo, no te acobardes, porque el Señor tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Adelante con esfuerzo, con valentía. No, pastor, es que falta mucho, esfuérzate. No, pastor, que la cosa es tan difícil, esfuérzate. No, que mire, que esto está complicado, esfuérzate y sé valiente. ¿Por qué? Porque Dios está contigo. Y si Dios está contigo, entonces la victoria está garantizada. Si Dios está contigo, la victoria está garantizada. Déjate de cobardía, déjate de temores, esfuérzate y sé valiente. Es que el discípulo me dejó los procesos, esfuérzate, sé valiente. Que las cosas están complicadas. Claro que sí, para algunos están muy complicadas. Pero dime, Jeremías dice, mire, Jeremías está viendo cómo su pueblo está siendo llevado cautivo. Está viendo cómo las murallas fueron quemadas, derribadas. La otrora Jerusalén, que era envidia de las naciones, tiene su templo incendiado, las murallas incendiadas, asesinadas, gente muerta en la calle. Era un desastre de guerra. Dice que los israelitas eran llevados, algunos con ganchos acá, y los avergonzaron, les cortaban las ropas, entonces iban enseñando sus partes íntimas, iban así, los llevaban de esclavos, avergonzados, encadenados de pies y de manos. Entonces él veía a la nación saliendo esclavizada. Y entonces él habla con Dios y él recibe esta palabra. ¿Habrá acaso algo difícil para Dios? ¿Habrá algo difícil para Dios? ¿Sabes por qué? Porque Dios le dijo, en este momento compra un terreno. ¿De quién compra un terreno en una tierra que está siendo desolada? Entonces Dios le dice, compra el terreno y paga lo que vale. Ya, no lo compre barato, paga lo que vale. ¿Por qué? Porque volverán a edificarse casas, volverá a edificarse el templo, porque yo traeré a mi nación y los restauraré, los sanaré, los pondré en esta tierra que yo les prometí. Entonces él viendo eso, él dice, ¿habrá acaso algo imposible para Dios? Entonces dime, hermano, ¿hay acaso imposible para Dios? ¿La situación que estás pasando será imposible para Dios?
Levanta tus dos manos, di: para Dios no hay nada imposible. Porque al que cree, todo le es posible. Aleluya. Capítulo 2 de Josué, verso 12, 13, 14. Ahora pues, júrame por el Señor, ya que los he tratado con bondad, que ustedes tratarán con bondad a la casa de mi padre, y denme una promesa segura, que dejarán vivir a mi padre y a mi madre, a mis hermanos y a mis hermanas con todos los suyos, y que librarán nuestras vidas de la muerte. Y los hombres le dijeron: nuestra vida responderá por la vuestra, si no reveláis nuestro propósito. Y sucederá que cuando el Señor nos dé la tierra, te trataremos con bondad y lealtad. La segunda cosa en la tierra de la conquista: vive en pacto con Dios. Necesitamos vivir en pacto con Dios. Como esta mujer, Rahab. Escúchame, Rahab en Jericó era la mujer, la persona que quizás menos probabilidad tenía de salvarse. Rahab, dice la Escritura, que era una prostituta, que ella se prostituía en la muralla de la ciudad. Ella vivía, dice que esas murallas tendrían alrededor de 4,5 metros, ¿sí? Así de ancho, es decir, allá había todo un comercio, ¿ya? Ese era el shopping del lugar, ¿sí? Y una de las actividades que había era la prostitución. Y esta señora, Rahab, era una prostituta. Y los israelitas espías llegaron a ese lugar, ¿sí? Y ella los identificó y los protegió. ¿Y sabe qué? Sabía que el fin de su nación había llegado. Pero ella, ¿sabe qué hizo? Hizo un pacto con el Dios de Israel. Aún sin conocerlo, pero había visto el poder de Dios, había oído las noticias del poder de Dios. Y esta mujer hace este pacto con estos 2 judíos espías que Josué envió. Y le dice: mira, y ella no es, escucha, porque es tan interesante, porque el pacto que hace esta mujer no es solamente por ella, sino por toda su familia. Entra en pacto con Dios por tu familia, por tu esposa, por tu esposo, por tus hijos, por tus generaciones. Entra en pacto con Dios. Necesitamos vivir en pacto con Dios. Y esta mujer se atrevió a hacer un pacto. Y claro, si usted lee toda la historia, cuando los judíos se van, le dicen: mira, tienes que poner una señal. Y era un cordón grana, un cordón rojo, cordón escarlata, que representaba la sangre de Cristo. Era como la mancha en las puertas del tiempo de Egipto. Y ella los ayudó, los escondió, los sacó, luego dio una información contraria para que no los encuentren. Y cuando el pueblo de Dios, durante la siguiente semana, rodeó esa ciudad y empezó a hacer el acto profético y hacer la guerra espiritual para después entrar a conquistar, ella, no sé cómo se lo hizo, hermana, no sé cómo lo hizo, pero lo logró. Esa mujer metió a toda su familia en su casa. Y toda su familia fue salvada. ¿Por quién? Por la oveja de color oscura de la casa. Así que tal vez a ti te hayan dicho que eras la oveja de color oscuro. Entonces tienes todo de parte de Dios para ganarte a toda tu familia. ¿Me estás oyendo, iglesia? Tú tienes todo. Mira, esa mujer, escúchame, esa mujer, Rahab, esa mujer seguro hasta ese día había traído solo vergüenza a la familia. ¿Usted se imagina? De pronto era la prostituta más famosa de la zona. Usted se imagina lo que decían las redes sociales, ¿no? Oiga, pero en ese momento se convirtió en instrumento de salvación para toda su familia. Los sobrinitos cuando la veían, el cuñado cuando la veía se hacía loco, que le sonaba el celular y no la saludaba. Pero esa mujer, que había sido vergüenza para la familia, ahora era salvación para toda su familia. Así que tranquilo, tranquilo. Si usted ha sido de esos personajes, no se preocupe, porque nuestro Dios es un Dios que donde ha habido deshonra, Él te pone en doble honra. ¿Está escuchando? Doble honra. Levante sus dos manos y diga: doble honra.
Vamos, levante su mano, diga doble honra. Porque si hubieron cosas que trajeron vergüenza a mi familia, que yo las hice, ahora traeré salvación y doble honra. Aleluya. Aplauda al Rey de Gloria. ¡Hey! Oiga, júrame por Dios, le dice, júrame por tu Dios, de que no le vas a hacer nada ni a mí, me vas a salvar mi vida y vas a salvar a mi familia. Ella pudo empaquetarse solita, hermano. Por eso, hermano, es que si usted está aquí, es porque Dios tiene planes con su familia. Amén. Dile que está al lado, si tú estás aquí es porque Dios tiene plan de salvación con tu familia. ¿Con quién tiene plan de salvación Dios? Levanta tu mano, diga, Dios tiene planes de salvación con mi familia. ¿Qué tienes que hacer? Entra en pacto con Dios. Diga, entrar en pacto con Dios. Capítulo 3 de Josué. Verso 5 dice, entonces Josué dijo al pueblo, conságresen porque mañana el Señor hará maravillas entre ustedes. Hermano, la tercera cosa en la tierra de la conquista es que tenemos que vivir apartados para Dios, santificados para Dios. La orden de Josué fue santifícate porque mañana hará Dios grandes cosas. Apártate para Dios, conságrate para Dios. ¿Cuántos años le diste al mundo? Ya, cánsate de eso. Dale tu vida a Dios totalmente. Mira, hermano, joven que está aquí. Porque cuando nosotros tenemos la edad juvenil, creemos locamente que la edad juvenil va a durar mucho. ¿Sí? Yo recuerdo cuando era un niño y decía, ay, 30 años, algún día tendré 30 años. Y no sé, así 18 pasaron ya. Sí, hermano, el tiempo se pasa, tú no te das cuenta, la vida corre. ¿Sí? Recuerdo haber cogido niños en mis brazos y ahora me cargan en los hombros, hermano. Sí, niños que son más grandes y todo eso, hermano. Algunos de ustedes, a unos cuantos aquí, vi a su madre embarazada y ahora te veo sentado aquí. ¿Ah? Entonces, la locura del hombre, ¿no? La locura del ser humano es que cree que toda la vida será joven y tendrá la misma energía. ¿Sí? Entonces creemos que esas cosas de Dios las dejamos para allá cuando yo esté viejito. ¿Ah? Es que eso no es para mí, dicen algunos, es que eso no es para mí. Para mí es la gozadera, la vaciladera, la tomadera. Para mí es el mundo, para toda la pachanga. Quiero decirte que no es verdad eso, de que yo en el mundo me divierto, no es verdad, porque yo estuve ahí también. No es verdad. Tristemente, el mundo juega con nosotros cuando estamos allá. Somos prisioneros, somos cautivos, estamos cada vez yendo más abajo. Es un abismo donde cada vez excavas y vas más abajo y cada vez necesitas más. Un hombre infiel ya no es suficiente ser infiel con una mujer infiel ya no es suficiente con una vez, ya otra vez, otra persona, y de repente te has enredado en una espiral descendente, trágica, que dice, lo que pasa es que no quieres salir, porque crees que eso es lo único que hay. No sé qué yo creo que es para este momento, mira hermano. Puede verse muy lindo una vida. Es como usted ve la vida esta yo digo, no sé si la arreglaron o la desarreglaron, pero esto que hicieron la regeneración. Entonces cuando llegué en la mañana, yo percibí un olor, pero bien feo, hermano. Bien feo. Pero bien feo, hermano. De eso que te revuelve en el estómago ya. Y entonces yo pensé que era espiritual, y empecé a caminar, y entonces llamo a una persona, a 2 personas, ¿perciben ese olor? Sí. Averígüenme en qué es, puede ser que hayan dejado algo por allí, ¿no? Entonces empezamos a hacer la requisa. ¿Y sabe qué era? La alcantarilla que está al frente. Hubo que ponerle, amordazarla, ¿sí? Entonces el equipo Swax allí fue y le puso un cartón, unas piedras y ahí le taparon, tiene mal aliento.
¿Por qué le digo esto? Porque si usted se para allá y toma una foto, se ve bien bonito. Pero está podrido por dentro. Entonces, a veces, la vida de las personas, tristemente, perdón de la comparación, pero es igual. Es igual. Usted ve a la gente entrando a los lugares de perversión, van bien etiquetadito, hermano. Eso. Se gastan algunos cientos de dólares en la ropa, hermano. ¿Pero qué van a hacer? A pecar. A destruir su vida, su matrimonio, su familia. Y cada vez necesitan más y necesitan más. El Señor te dice, apártate para mí. Sepárate para mí. Te quiero exclusivo para mí. Te quiero todo para mí, te dice el Señor. Todo para mí, te dice el Señor. 100% para Cristo. 100% para el reino. Santifícate porque quiero hacer grandes cosas en tu vida. Santifícate porque quiero hacer maravillas en tu vida. Algunos quieren ver las maravillas de Dios, pero hermanos, mientras no nos consagremos, no vamos a ver las maravillas de Dios. Lo sobrenatural es cotidiano para quienes viven en pureza. Josué 3:17 dice, y los sacerdotes que llevaban el arca del pacto del Señor estuvieron en tierra seca en medio del Jordán, mientras que todo Israel cruzaba sobre tierra seca hasta que todo el pueblo acabó de cruzar el Jordán. Lo sobrenatural es cotidiano para los que viven en pureza. Número 1, esfuérzate y sé valiente. Número 2, vive en pacto con Dios. Número 3, santifícate, apártate para el Señor. Número 4, levanta y establece el altar familiar. Capítulo 4, versículo 5. En adelante. Josué les dijo, pasad delante del arca del Señor vuestro Dios al medio del Jordán y alce cada uno una piedra sobre su hombro, de acuerdo con el número de las tribus de los hijos de Israel. Sea esto una señal que entre ustedes, y más tarde, cuando vuestros hijos pregunten diciendo, ¿qué significan esas piedras para ustedes? Les dirán, es que las aguas del Jordán quedaron cortadas delante del arca del pacto del Señor. Cuando ésta pasó, las aguas del Jordán quedaron cortadas, así que estas piedras servirán como testimonio a los hijos de Israel para siempre. Escúchame, amado, el altar familiar es el espacio-tiempo que nosotros como iglesia dedicamos para honrar a Dios, para leer su palabra, para estudiar en unidad la palabra. Hemos determinado que el jueves 8 de la noche llegamos a un acuerdo con las familias que trabajan a veces hasta tarde o empiezan, o los niños salen muy temprano, pero desde las 6 de la tarde que llegan a casa hay la oportunidad para reunirse. El pan y el vino, la palabra, la alabanza y una ofrenda para el Señor. Ese es el diseño sencillo, pero donde en unidad todos estamos estudiando la palabra, estamos orando los unos por los otros, estamos declarando palabras proféticas para las familias, para la ciudad. Únete al altar familiar, primero con Dios, segundo con tu familia. ¿Por qué? Porque esto será testimonio. Yo le decía a mis hijos que Dios en su gracia nos permitirá que ellos en el tiempo del propósito de Dios y con la persona del propósito ellos se casen y formen su familia. Y cuando estemos solos con mi esposa en casa, pero estaremos sabiendo que nuestros hijos están cada uno en sus casas, un día jueves, 8 de la noche, en el lugar donde estén, levantando altar familiar para Dios. ¿Sabes por qué? Porque esto es testimonio para tus generaciones. Es testimonio para tus generaciones. Porque tus hijos te van a preguntar, ¿y por qué nos reunimos a las 8 de la noche? Porque estamos dentro de una casa espiritual y porque somos parte de una visión de bendición a las naciones. Y es tan interesante, hermano, porque y hay otras iglesias en la ciudad y en otras ciudades que ahora mismo, cada semana se reúnen los jueves. Otros decidieron hacerlo los miércoles, otros los viernes, pero ¿sabe qué? La iglesia está levantando altar familiar para Dios. Y esta es una llave para las generaciones. Esta es una llave donde podemos juntarnos la familia, orar. Generalmente yo no predico en casa, sino que juntos estudiamos la palabra.
Y no hay un púlpito en la casa, hermano. No, lo hacemos sentados alrededor de la mesa. Siempre está el pan y el vino, ¿no? La cena del Señor. Siempre hay una alabanza. Y cuando los niños están en su ofrenda, mi hija de 8 años no tiene dinero, no trabaja, no, pero siempre le doy monedas, entonces ella trae sus moneditas. Esta es mi ofrenda. ¿Por qué estamos enseñándole a ofrendar? Estamos enseñándole que dar es un privilegio. Estamos enseñándole. Entonces, nuestro hijo aprendió a diezmar en el altar familiar. Y de esa manera, hermano, de esa manera, usted establece en sus generaciones lo que Dios ha diseñado. Una familia alrededor de la palabra, una familia siendo guiada por la palabra, que cuando hay que orar juntos por los problemas de la familia, pues allí los oramos juntos. Que cuando de pronto hay que hacer un ayuno, hay que hacer una vigilia, allí lo hablamos y allí juntos nos ponemos de acuerdo. Es el tiempo, es el espacio-tiempo donde la familia se reúne alrededor de la palabra. Y allí es donde Dios desata su gloria, hermano. Tal vez usted dice, pastor, pero somos mi esposo y yo solamente. Está bien, pues. Júntense los dos. ¿No? Y alguien que vive en casa. ¿Por qué, hermano? Porque el altar familiar, escúcheme esto, el altar familiar, la reunión familiar, por lo menos una vez a la semana alrededor de la palabra, donde hay adoración, y adoración es guerra. Diga, adoración es guerra. Cuando adoramos a Dios, entramos en guerra, hermano, entienda. Cuando levantamos alabanza a Dios, estamos metiéndonos en guerra. Mire lo que dice capítulo 4, verso 12. Y los hijos de Rubén, los hijos de Gad y la media tribu de Manasés pasaron en orden de batalla delante de los hijos de Israel, tal como Moisés les había dicho, como 40,000 equipados para la guerra. Pasaron delante del Señor hacia los llanos de Jericó, listos para la batalla. ¿Y cuál es el propósito final del altar familiar? Aparte de edificar, de unirse a la visión de la casa, aparte de edificar a la familia, aparte de proveer espacio-tiempo para que la familia trabaje en unidad, ore, participe del crecimiento espiritual, versículo 22 al 24 de Josué 4. Entonces lo explicarás a vuestros hijos diciendo, Israel cruzó este Jordán en tierra seca, porque el Señor vuestro Dios secó las aguas del Jordán delante de ustedes para que pasaran, tal como el Señor vuestro Dios había hecho al mar rojo, el cual secó delante de nosotros hasta que pasamos, para que todos los pueblos de la tierra conozcan que la mano del Señor es poderosa, a fin de que teman al Señor vuestro Dios para siempre. Ese es el propósito, hermano, que las familias, que la tierra conozca que hay un Dios todopoderoso, y ese es nuestro Padre. Ese es nuestro Padre, al Dios todopoderoso al cual adoramos. Entonces, a veces he tenido invitaciones, dice, para el jueves 7 de la noche, jueves 8 de la noche. No, esa hora no puedo, tengo agenda. ¿Pero qué tiene que hacer? No, lo que tengo que hacer es demasiado importante. Tengo que estar con mi familia levantando altar familiar. Entonces, cuando para ti es importante, cuando para ti es prioritario, entonces recuerda esto, en la tierra de la conquista, levanta y establece altar familiar. Capítulo 5, verso 2. Quinta cosa. En aquel tiempo el Señor dijo a Josué, hazte cuchillos de pedernal y vuelve a circuncidar por segunda vez a los hijos de Israel. Y Josué se hizo cuchillos de pedernal, eso es una piedra, ¿no? Y circuncidó a los hijos de Israel en el collado de Alalot. Esta es la razón por la cual Josué los circuncidó. Todos los del pueblo que salieron de Egipto, que eran varones, todos los hombres de guerra murieron en el desierto por el camino después que salieron de Egipto. Porque todos los del pueblo que salieron fueron circuncidados. Pero todos los del pueblo que nacieron en el desierto por el camino después de salir de Egipto no habían sido circuncidados. La quinta cosa es circuncídate, pero no físicamente, sino espiritualmente. Hay dos cosas que tenemos que circuncidar, el oído y el corazón. El oído, porque hermanos, para que escuchemos espiritualmente, y el corazón para no tener corazón de esclavo y corazón carnal. Entonces, fíjate, Deuteronomio 10:16 lo dice. Es interesante porque no lo dice el Nuevo Testamento, lo dice el Antiguo Testamento. Deuteronomio 10:16 dice, circuncidad pues
el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis más vuestra cerviz. ¿Ya? Circuncidad el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis vuestra cerviz. No seas testarudo, te está diciendo. No seas carnal y testarudo. Eso es lo que está diciendo. ¿Ya? Entonces necesitamos cortar toda alianza con la carne. Necesitamos cortar toda carnalidad de nuestra vida. Hechos 7:51. Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. Ahí está, hay que circuncidar el corazón y el oído. Ustedes resisten siempre al Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros. Entonces, hermano, ¿qué es lo que pasa cuando somos incircuncisos de corazón y de oídos? Resistimos al Espíritu Santo. Resistimos al Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos está hablando. La palabra nos está confrontando y nos hacemos los locos, nos agachamos pensando que podemos agacharnos, ¿no es cierto? Entonces cerramos los oídos, cerramos el corazón, porque no queremos salir del pecado, porque no queremos dejar la carnalidad. El Señor dice, circuncida tu oído y circuncida tu corazón. ¿Para qué? Usted dirá, ¿pero para qué? Josué 5:9. Este es el propósito de la circuncisión. Entonces el Señor dijo a Josué, 5:9 de Josué, hoy he quitado de ustedes el oprobio de Egipto. Por eso aquel lugar se ha llamado Gilgal hasta hoy. Y estando los hijos de Israel acampados en Gilgal, celebraron la Pascua en la noche del día 14 del mes en los llanos de Jericó. Escúchame, hermano, la primera gran razón, el primer gran propósito de la circuncisión es quitarte la vergüenza del pasado. Porque, hermano, todo lo que ya pasamos y conocimos a Cristo, volvimos a Cristo pasados los 15, hermano, alguna cosa fea, vergonzosa, triste hicimos. Algunos acumulamos bastantes cosas vergonzosas. Entonces decimos, ¿sabe qué? De eso mejor no hablemos. ¿Por qué? Porque Cristo lo llevó en la cruz, Cristo lo lavó en la cruz, Cristo me perdonó, Cristo me hizo nueva persona. Amén. Amén. Pero, hermano, cuando uno vuelve al pasado, uno dice, ay, sí. Si realmente hubiera conocido a Cristo antes, no hubiera hecho semejante estupidez, semejante brutalidad, semejante cosa. O sea, muchos de nosotros decimos eso. Me hubiera gustado conocer a Cristo antes. Pero estamos aquí. ¿Están aquí todavía? Pensé que se habían ido. Entonces, dice, hoy he quitado la vergüenza de ti. Ese es uno de los... ¿Por qué? ¿Por qué, hermano? ¿Por qué necesitamos desconectarnos? Necesitamos circuncidar el corazón y el oído. ¿Por qué? Porque la carne es lo que nos conecta al pasado. Esa historia triste, todas esas cosas desagradables, vergonzosas, ¿sí? Claro que al principio, cuando venimos a Cristo, recién empezamos a venir a Cristo, entonces los amigos, las amiguis te dicen, sí que te hiciste evangélico, te hiciste cristiano, ¿sí? Sí, ¿no es cierto? Y te dicen, te hacen bullying, ¿no? Para probar tu corazón. Entonces, cuando estamos, ¿no? Conozco un amigo cristiano, un líder, pastor, pero él cuando recién llegó a Cristo, era muy violento. Él golpeaba y después preguntaba. Entonces Dios lo sacó de esa vida irada. Y ya cuando estaba un tiempo, ya fuertecito, firme, ¿no? Claro que es que ese tiempo no hacían liberación y todas esas cosas en la iglesia. Entonces no me tenían guardado algunos bicharracos por ahí, ¿no? Entonces alguien lo provocó, hermano, lo provocó en el escenario donde no debía. Entonces, en la cancha de fútbol, ¿no? Y el hermanito, hermano, se pegó un round de esos buenos, hermano, con todo, boca, pies, manos, se le salió todo lo que tenía adentro, hermano. Y el otro allí herido después, porque el otro después decía, así, ¿no? Secándose la sangre, ¿no? Así que tú eres hermano, ¿no es cierto? Así que eres cristiano, ¿no es cierto? Entonces, si usted no corta la carne de su oído, si usted no corta la carne de su corazón, siempre la carne va a entrar en usted. Y la vergüenza del pasado va a volver al presente. Entienda eso. O sea, Cristo te está diciendo, circuncida tu oído, circuncida tu corazón. ¿Para qué? Para que la vergüenza del pasado no vuelva al presente. ¿Está conmigo aquí?
¿Para qué más es la circuncisión? Es para comer del fruto de la tierra. Josué 5:12 dice, y el maná cesó el día después que habían comido del producto de la tierra, y los hijos de Israel no tuvieron más maná, sino que comieron del producto de la tierra de Canaán durante aquel año. Escúchame, hermano, ¿por qué necesitas desconectarte de la carnalidad del pasado, desconectarte del pasado? Porque, hermano, el Señor te está introduciendo en una tierra buena, en una tierra que fluye leche y miel, en un tiempo de crecimiento espiritual. Entonces tú no puedes estar viviendo en los dos lados, ¿no? Usted no puede ser como esa gente que se queda en la puerta. Usted ha visto la gente que se queda en la puerta. Hay gente que se queda en la puerta, hay gente que trabaja en la puerta, ¿no? Usted ha visto los guardias que están en la puerta. Entonces el que está en la puerta no está adentro ni está afuera. ¿Dónde está? En la puerta, ¿sí? En la puerta. Hay gente que está en la puerta, espiritualmente hablando. No, es que yo todavía no me quiero comprometer. Porque no me quiero comprometer, porque también me quiero ir para acá. Entonces están ahí en la puerta, ¿no es cierto? ¿Por qué? Cuando no le gusta algo de aquí, y siempre, escúcheme hermano, siempre va a encontrar algo que no le guste en la iglesia. Si no, mire que está al lado suyo. Serio, hermano. Si usted quiere encontrar defectos en la iglesia, usted lo va a encontrar. Mire para todos lados, hermano. Lo que más hay es defecto entre nosotros. Sí, hermano. O sea, la iglesia no es un museo. La iglesia suele ser como un lugar de restauración, hermano. ¿Sí? Amén. Diga, la iglesia es un lugar de restauración. Entonces, donde aquí llegamos enfermos, mancos, tuertos, arrastrando los pies, quebrados, hecho un desastre, hermano, hediondo llegamos. Pero ¿sabe qué? Cristo nos lava con su sangre, nos viste vestidura, nos pone anillos, nos pone calzado, nos lava el rostro, nos da propósito, nos establece la identidad y quita el pasado. Por eso hay que circuncidar nuestro corazón, porque tenemos que vivir en el nuevo territorio, hermano. ¿Ah? Por eso, hermano, ya mismo voy a tener un año en mi casa nueva, que construí la casa, Dios nos bendijo. Y entonces, cuando salimos, antes de salir, mi esposa decía, ay, voy a extrañar el departamento. ¿Por qué? ¿Por qué las mujeres son así? Porque las mujeres se ligan a los lugares. Entonces yo no entendía eso. Y yo decía, mujer, pero si todo allá es más grande y es mejor y es tuyo, porque no es ni mío, es tuyo. Porque la casa termina siendo de la esposa. Esposos, entiendan eso, ¿sí? Que sea el color que ella quiere, como ella quiere. No se haga problema, hermano. No se haga problema, hermano. La esposa termina decidiendo. Con todo el arquitecto que yo soy, ella terminó decidiendo. Porque ella es feliz así, entonces está bien, haga feliz a su esposa. Escúcheme. Pero ya después de unos días de estar en su casa, entonces ya se olvidó del departamento. ¿Por qué? Porque, hermano, para esto es. Es verdad, hermano, cuando yo vine a Cristo perdí muchos amigos. Ahora, yo no sé si en verdad eran amigos porque estuvieran cerca, pero en la iglesia he ganado verdaderos amigos. Cuando yo volví a Cristo, mi familia, mis padres y mis hermanos menores viajaron al extranjero. Pero Dios me regaló una familia en la iglesia. ¿Ah? Entonces, lo que es más, Dios me tenía a mi esposa en la iglesia. ¿Ah? Entonces, hermano, deje de estar pensando que lo que ha dejado es mejor. Lo que usted actualmente considera pérdida, ¿sabe cómo le llamó Pablo? Todo lo que para mí era ganancia, lo considero como estiércol. Así dice Pablo. Así dice el apóstol Pablo. Todo lo que para él era ganancia, así lo consideraba. La versión del 60 dice elegantemente pérdida, pero en el griego dice estiércol. Entonces, el propósito de la circuncisión es para que la vergüenza del pasado no vuelva al presente. Es para comer del fruto de la tierra. Y la tercera cosa es para crecer en revelación. Josué 5, del 13 en adelante, dice: y sucedió que cuando Josué estaba cerca de Jericó, y levantó los ojos y miró, y aquí un hombre estaba frente a él con una espada desenvainada en la mano. Y Josué fue hacia él y le dijo: ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Y él respondió: no, más bien yo vengo ahora como capitán del ejército del Señor. Y Josué se postró en tierra e hizo reverencia y dijo:
¿qué dice mi señor a su siervo? Entonces el capitán del ejército del Señor dijo a Josué, quítate las sandalias de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y así lo hizo Josué. Una de las razones por las cuales necesitamos circuncidar nuestro oído y nuestro corazón es para crecer en revelación. Mire, hermano, no le voy a pedir que levante la mano, pero a veces, hermanos, uno predica y es verdad que dicen que si el orador es bueno, una persona puede retener hasta el 9%. Entonces, como yo no soy buen orador, usted retiene del 8 para abajo. ¿Ya? Entonces, entienda eso, el 8%. Por eso le hacemos repetir, por eso proyectamos algunas cosas. ¿Para qué? Para que usted use más sentidos y pueda retener más. ¿Me estoy explicando aquí? ¿Ya? Entonces, si todavía, tras que retenemos poco por la dinámica de aprendizaje que estamos usando, entonces, imagínese si tiene su oído incircunciso y su corazón incircunciso. Es decir, de lo que usted recibe, prácticamente no va a retener casi nada. Si hacemos una encuesta al final de esta reunión y le preguntamos a todos, ¿cómo estuvo el mensaje? Va a decir, muy bonito. ¿Y de qué enseñó el pastor? Y los que toman notas retienen un poquito más. Entonces, mi hermano, hay que circuncidar el oído y el corazón para que usted reciba la palabra en el espíritu. Y usted la reciba con corazón bueno, con corazón agradable. Y cuando usted la recibe con corazón bueno, agradable y persevera en ella, usted va a retener y va a dar fruto al 100%. ¿Me está escuchando? La sexta cosa, Josué capítulo 8, verso 34. Después de esto, leyó todas las palabras de la ley, las bendiciones y las maldiciones, conforme a todo lo que está escrito en el libro de la ley. No hubo ninguna palabra de todo cuanto Moisés, que Josué no hiciese leer delante de toda la congregación de Israel, y de las mujeres, y de los niños, y de los extranjeros que moraban entre ellos. La sexta cosa en la tierra de la conquista es, llénate de la palabra de Dios. Llénate de la palabra de Dios. Lee la palabra. Vamos, saque el dedo, diga, lee la palabra. Diga, leer la palabra. Estudiar la palabra. Memorizar la palabra. Compartir la palabra. Vivir la palabra. Hay que leerla, meditarla, estudiarla, escudriñarla, vivirla, compartirla. Llénate de la palabra. Empuja que te llénate de la palabra. Dile, llénate de la palabra. Diga, llénate de la palabra. Nosotros queremos conectarlos a la palabra desde que usted llega aquí. Desde que usted llega, lo que primero que hace es conectado con Dios. Conectado con Dios tengo la vida. Entonces empezamos a conectarlo a la palabra. Entonces primero le damos lechecita. Y después le damos una papilla con Nací para Triunfar. Y después le damos ahí una papilla un poquito más recargadita con LBS. ¿Ya? Y después le damos ahí un asado cuando le damos paternidad. Y después le damos ahí un asado recargado cuando le damos mi llamado sobrenatural y la casa espiritual. Entonces nosotros le vamos dando cada vez una más dosificada, más comida y más comida. ¿Por qué? Llénate de la palabra. Usted tiene que llenarse de la palabra. Y entonces no te ay, y tanto tengo que leer. No. Tiene que leer en la mañana, tiene que leer en la tarde, tiene que leer en la noche. Dicen los nutricionistas, hay algún nutricionista aquí, que la mejor forma de comer son 5 veces al día. ¿No es cierto? 5 veces. A mí me gusta eso, hermano. Pero hay que comer 5 veces al día. No se va a comer 5 arroz con menestra, por favor. Algunos están pensando de esa manera. No, hermano, no. No, hermano, no son 5 arroz con menestra. Se come dosificadamente, se come, bueno, todo ese sistema de comida que hay, ¿no? Entonces, toca que está la Biblia, llénate de la palabra. Entonces la palabra tiene que leerla, tiene que estudiarla, tiene que memorizarla, tiene que escudriñarla, tiene que compartirla, vivirla. La palabra de Dios es nuestro alimento.
Dice que no hubo una palabra que mandó Moisés que no se la leyese delante de todo el pueblo. Escúchame con atención porque le leyó toda la ley. ¿Cuánto tiempo pasaron sentados allí? Hermano, pasaron días sentados. Pero ¿sabe qué? Les leyó toda la palabra. ¿A quiénes? A todos. No, que mi niño está chiquito. Póngale la Biblia, hermano. Póngale el audio de la Biblia. Nuestra hija se duerme con alabanza, pero cuando estaba más pequeñita quería que le lean la Biblia. Ahora ya lee solo la Biblia, ¿no? Y así, hermanos, va a jugar que juegue con la Biblia, que hay juegos con la Biblia. No con el libro, no, sino juegos electrónicos, me explico, ¿no? En juegos... Ay, hermana, algunos están mirando hacia... Dile que está al lado, llénate de la palabra. Usted necesita la palabra. Escúcheme, hermano, usted y yo necesitamos la palabra. ¿Cuántos quieren que Dios le hable todos los días? ¿Cuántos quieren que Dios le hable todos los días? Diga, para que Dios me hable, una de las cosas que tengo que hacer es leer su palabra, estudiar su palabra, memorizar su palabra, escudriñar la palabra, vivir la palabra, compartir la palabra. Porque sin la palabra no puedo vivir. Amén. Amén. No podemos vivir sin alimento, hermano. Colosenses 3, 16 y 17. Colosenses 3, 16 y 17 dice: la palabra de Cristo more, ¿cómo dice? More en... La palabra de Cristo more en... La palabra de Cristo tiene que morar en nosotros, ¿en qué? En abundancia. Tenemos que abundar de la palabra. Algunos hermanos que tienen púlpito propio, ¿no es cierto? Que están bien pasaditos de peso. Así lo quiero pasadito de peso en la palabra también. ¿Ah? Que todos estemos bien alimentados de la palabra. Lea la palabra por la mañana, léala al mediodía, léala por la noche. Cuando esté desocupado, no se ponga a jugar en el teléfono, póngase a leer la palabra, póngase a escuchar la palabra. ¿Me está oyendo? ¿Están aquí todavía? Toca que está, deja de perder tiempo y lee la palabra, dígale. Yo le propongo algo, suspenda unos 2 programas de televisión de eso que usted ve y que se va 3 horas viendo televisión. Eso que ven en ese programa de Calle 7, ¿todavía dan? Hermanos, los que ven Calle 7, ¿todavía dan? Ya. ¿Qué novela están dando ahorita, hermana? ¿Ah? ¿Qué novela están dando, hermana? No se me haga. Josué, lea la Biblia mejor. Apáguelo y lea la Biblia. No, pastor, es que es mejor verla. No, nada. Léase todo Josué, por lo menos unas 10 veces, y de ahí compare con lo que está en la película. No me hago esos cuentos chinos viejos, ¿no? ¿Por qué? Porque es lo que hace la televisión, hermano. Escúcheme, ¿qué es lo que hace la televisión? La televisión, dependiendo del rating, en 1 hora le da 20 minutos. 40 minutos son de publicidad. Y así va bajando y subiendo la publicidad en función del rating. Entonces usted, en vez de invertir 1 hora sentado frente al televisor, en esa hora usted se lee unos 10 capítulos de Josué, hermano. ¿Ya? No es con ese cuento chino, hermano. ¿No? La palabra de Cristo more en abundancia en ustedes, enseñándoles y exhortándoles unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hagan, sea de palabra o de hecho, háganlo para el Señor, háganlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios por medio de Él. Segunda de Timoteo 3, 16 y 17. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Lea conmigo, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra.
Mire, hermano, usted y yo necesitamos entrenamiento espiritual. Y el mejor entrenamiento espiritual que podemos darnos y darle a nuestra familia es la palabra de Dios. Dice, para que estemos por medio de la palabra que es útil para todos, estemos enteramente preparados para toda buena obra. Entonces, ¿quiere preparar para lo bueno a sus hijos? La palabra, hermano. La palabra en abundancia. Llénate de la palabra. Empuja que está al lado y le llénate de la palabra. Empújalo y le llénate de la palabra. Josué 12. Uno y 24 dice: estos pues son los reyes de la tierra, a quienes los hijos de Israel derrotaron y cuya tierra poseyeron al otro lado del Jordán, hacia el oriente, desde el valle del Armón hasta el monte Hermón y todo Arabá hacia el oriente. 12:24, y el rey Tirsa 1, 31 reyes en total. Diga, 31 reyes en total. ¿Cuántos reyes? En la tierra de la conquista, recuerde esto, usted está hecho para la victoria. 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 Usted no nació para perder, usted nació para triunfar. ¿Me está escuchando, iglesia? 31 reyes, eso significa una victoria para cada día. El mes más largo tiene 31 días. Y Josué derrotó 31 reyes. Y ya no tengo el tiempo suficiente, pero cada rey significa algo diferente, hermano. Cada nombre significa algo diferente. Entonces, hermano, escúcheme, levanta tu mano derecha, porque diga conmigo, en la tierra de la victoria, diga, en la tierra de la conquista, el Señor me tiene preparada una victoria para cada día. Vamos, el Señor me tiene preparada una victoria para cada día. Aleluya, una victoria para cada día, una victoria para cada día. El Señor no te llamó para que vivas en derrota. El Señor te llamó para que vivas de gloria en gloria, de victoria en victoria. Pero ¿sabe qué? Las victorias Dios te las da en medio de los procesos. ¿Y a quién se las da? A los que tienen esfuerzo, valentía, a los que están consagrados, a los que son gente de la palabra. Dios te garantiza su presencia. Dios no te llamó para estar en fracaso. Dios te llamó para vivir en victoria, hermano. Dios no te llamó para que vivas en derrota. Dios te llamó a la tierra de la conquista para que vivas cada día teniendo una victoria. Como le decía alguna vez, que vi una frase que me atrapó y fue: yo cuando peleo, o gano o aprendo. Yo no pierdo ni empato. Yo gano o aprendo. Entonces entienda eso. ¿Por qué? Porque a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Y a veces Dios permitirá uno que otro fracaso, una que otra derrota, pero allí Él tiene una lección que enseñarnos. Y esa derrota que aparentemente era fracaso, Dios la va a transformar en bendición. Dios la va a transformar en victoria, porque Él te llamó para que vivas en victoria. ¿Me estás escuchando, iglesia? Él te llamó para que vivas en victoria. Aleluya. Y la última que le voy a decir, Josué 24:31. Y sirvió Israel al Señor todos los días de Josué y todos los días de los ancianos que sobrevivieron a Josué, y que habían conocido todas las obras que el Señor había hecho por Israel. Y sirvió Israel al Señor todos los días de Josué y todos los días de los ancianos que sobrevivieron a Josué y que habían conocido todas las obras que el Señor había hecho por Israel. Quiero que note esto. Dice que esta generación, la generación de Josué, todos los días le sirvieron a Dios. ¿Por qué le sirvieron? Porque habían conocido a Dios y habían conocido las obras que Él había hecho. Cuando le hablé del altar familiar, citamos un texto que dice que tenían que levantar un monumento que fuera testimonio. ¿Para qué? Para que le enseñaran a sus hijos y a los hijos de sus hijos qué era
cómo era que ellos habían llegado allá, para que las generaciones no olvidaran las grandes cosas que Dios hizo entre ellos. Por ejemplo, usted que llegó en este tiempo aquí a la congregación, usted no sabe que por casi 2 años dimos unos golpes de fe solo para extender ese lugar de allí. Ese lugar de allí no existía, tuvimos que derribar una columna, derribar una pared y entrar en una guerra financiera de fe y creerle al Señor. ¿Ya? Creerle al Señor. Entonces extendimos este lugar. ¿Ya? Pero usted no sabe. Ahora decir, ahora se está enterando. Porque hay guerra. De hecho, para poner la silla que usted está sentado, tuvimos que creerle a Dios para cambiar unas bancas que teníamos, unas bancas enormes, ¿sí?, que pesaban más que algunos aquí. Entonces, y cambiar eso, hacer eso, fue una guerra de fe. Porque algunos decían, no, las bancas son bonitas, las bancas las compró el misionero, y todas esas cosas locas, ¿no es cierto? Entonces, y luego cada cosa que financieramente se ha ido haciendo. Ahora, los caminos de guerra en la visión, para aprender y para recibir la visión de ganar y consolidar. Cada actividad que Dios nos ha permitido, los que tienen aquí, que son del Antiguo Testamento, se acuerdan de todas las cosas, ¿no es cierto? Pero los que han llegado ahora no saben, entonces se lo tenemos que contar, ¿no? Se lo tenemos que decir. Y cuando construyamos un templo mucho más grande y donde alojemos miles, tenemos que contarle a esos jóvenes que ganaremos y a esos que levantaremos. ¿Sabe para qué? Para que no se olviden que Dios ha sido bueno con nosotros. Entonces, lo que pasó con la generación de Josué es que esa gente, aunque conoció a Dios, no supo impartirle a sus generaciones. ¿Por qué? Jueces capítulo 2, versos 10 al 15. También toda aquella generación fue reunida a sus padres. Y se levantó otra generación después de ellos que dice allí que no conocía al Señor ni la obra que Él había hecho por Israel. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con la siguiente generación? La generación que se levanta después de Josué. ¿Qué pasa? ¿Ah? ¿No? ¿Qué dice? ¿No? No conocía al Señor. Diga conmigo, no conocía al Señor. ¿Y por qué no conocían al Señor? Porque sus padres no los consolidaron. La llave de permanecer en la tierra de la conquista, siempre de victoria en victoria, es la consolidación. Ganar y consolidar. Entonces, padres, ¿quiénes consolidarán a sus hijos? Ustedes. Escúchame, padre y madre de familia que estás acá, tal vez alguien está consolidando a tu hijo, pero entiende una cosa, quien realmente lo tiene que consolidar eres tú. ¿Por qué es esto, pastor? Porque mira, nosotros tenemos códigos acá, lo que somos muy radicales, por ejemplo. Nosotros no promovemos ni patrocinamos enamoramiento de adolescentes. Nosotros creemos en el diseño de Dios, que es el matrimonio. Pero si hay padres en la casa que le permiten, entonces tú estás consolidando al revés que nosotros. El trabajo que nosotros hacemos, tú lo destruyes. Permíteme decirte eso, pero es así. Si nosotros le decimos a la gente, mira, conságrate, mira, por último le decimos a un discípulo, mira, ¿sabes qué? Bota toda esa música que tienes y eso es lo que te lleva a apartarte de Dios, o le hacemos tomar decisiones radicales, hermano. Y entonces él va y le pregunta a usted, le dice, no, mi hijo, tranquilo, que es que los hermanos son muy exagerados. Entonces usted está destruyendo el trabajo que hacemos. Por eso entienda esto, amado. Es que usted y yo como padres somos quien consolidamos a nuestros hijos. Y esta generación que se levantó, ellos iban a adorar al lugar de adoración cada semana, cada mes, cada año. Ellos veían a sus padres hacer sacrificios, pero veían que sus vidas eran diferentes. Entonces quien realmente consolida en casa es usted padre, usted madre. Usted no nos puede pedir a nosotros que consolidemos a sus hijos. Nosotros consolidamos jóvenes, a todos los que podemos consolidamos. Hágame el favor, pero es usted quien modela la verdadera vida cristiana. Es usted quien modela la verdadera vida cristiana.
Entonces usted no puede pedirle a su hijo que su hijo sea consagrado a Dios si su hijo nunca lo ve leyendo la Biblia, nunca lo ve orando. Usted no le puede decir a su hijo, ándate a la oración de la madrugada y usted se queda roncando. O sea, no hay tal. No hay tal. O sea, usted quiere una familia para Dios. Usted y yo, que somos cabeza, varones primeros, luego las mujeres. Nosotros tenemos que modelar la vida cristiana. Y no se trata de venir con la Biblia como desodorante al templo. No. Porque ahora ya ni Biblia traemos, hermano. Claro, porque la tenemos en el celular. Y algunos no están viendo la Biblia, están chateando, hermano. Yo sé que en esta reunión no, pero en otras reuniones sí. Entonces, o sea, encima todavía eso. O sea, entienda, ¿por qué estamos nosotros? Hemos venido insistiéndole. Mira, la llave es la consolidación, es ganar y consolidar. No hay otra, hermano, no hay otra. Nosotros por años como iglesia intentamos varias maneras, varias formas de retener el fruto que Dios nos estaba dando. Y la única manera es siendo persistentes, perseverantes en la consolidación. Ganar y consolidar es la llave. Se perdió toda una generación, escúcheme, se levantó una generación que no conocía al Señor. ¿Por qué? Porque esa generación no consolidó. Esa generación no consolidó. Esos hijos no fueron consolidados en casa. Y entonces, ¿cómo es posible que no conocieran al Dios de Israel? Si el mandamiento era, ese monumento será por testigo y ustedes enseñarán a sus hijos. Entonces, ¿dónde estaba el trabajo de los padres? O sea, nosotros oramos, hermano, toda la semana. Nosotros hacemos nuestro trabajo, preparamos el mensaje, preparamos la enseñanza y todo, hermano. Tenemos las casas de discipulados. Sí, hermano. Y tal vez usted esté molesto porque ya no está en una casa de discipulado, pero ¿sabe qué? Nosotros somos exigentes en los procesos, somos muy exigentes en los procesos. Y si usted no dio la medida de un proceso, le vamos a decir, ¿sabe qué? Repita el proceso, hermano. Porque no se trata que termine un libro, se trata de que viva el proceso y que su vida sea transformada. Porque la revelación produce transformación. Entonces nosotros no queremos religiosos, queremos discípulos de Cristo. Y los discípulos de Cristo se forman a solas cada día, se forman con mentoreo, se forman con acompañamiento. Pero usted no puede ser un discípulo solo con una predicación el domingo de mañana, hágame el favor. No puede, por más que usted intente, no puede. ¿Cuántas veces come al día? Algunos toman 3, otros 4, otros 5, otros pasan comiendo todo el día, hermano. Yo le desafío, haga un ayuno de 7 días, solo con frutas y agua y verdura. Haga un ayuno de 7 días, ¿ya? Al segundo día le empieza a rugir la panza. ¿Ya? O haga un ayuno solo con líquido. Usted va a ver cómo al segundo día le ruge. Parece que se ha comido un león. Y le ruge. Y usted vaya, haga cola en el banco y va a ver que la gente se da la vuelta para verlo a usted. Y usted al tercer día lo va a querer dejar. Yo no sé cómo podemos vivir sin orar. No sé cómo podemos vivir sin estudiar la palabra y no sé cómo podemos vivir con una predicación a la semana. O sea, perdóneme, hermano, pero así no se levanta un discípulo. Si usted quiere ser un discípulo de Cristo, usted tiene que entrar en procesos, en procesos extremos de consolidación con la palabra. Y usted tiene que someterse a los procesos. Porque si no, usted está echando a perder su generación, hermano. Escúcheme, está echando a perder sus generaciones. Mire, hermano, yo daré cuenta por usted, por todo lo que hice, y daré cuenta con gozo delante de Dios. ¿Sí? Pero Dios a mí me va a pedir cuenta por cada cosa que hice y no hice por mi esposa y por mis hijos. Entienda eso. O sea, su hogar, su familia, es responsabilidad suya. Es responsabilidad suya. O sea, el día jueves, que es altar familiar, usted no me pase un mensaje, pastor, llame a mi esposo para que no se olvide. No. O sea, no, entienda que no es por usted solamente, es por sus hijos, es por sus generaciones. Usted quiere ver a sus nietos con el Señor. Yo sí, hermano. Yo quiero que mis nietos sirvan a Dios. Que mis bisnietos sirvan a Dios hasta 1000 generaciones. Hasta 1000 generaciones. Claro que sí, eso quiero, hermano. Pero yo quiero eso para usted también, amado. Yo quiero eso para usted también.
Pero hermano, la llave es ganar y consolidar. Dice que se levantó una generación que no conocía al Señor, ni conocía las obras que Dios ha hecho. Entonces a veces, hermano, me acuesto en la habitación con mi hija y digo, ¿te gusta tu cuarto? Sí, papita lindo, gracias. No, dale gracias a Dios porque Dios es tu proveedor. Él lo hizo. No te olvides que Dios lo hizo. Dios es bueno. Entonces no te olvides que cada cosa que usted y yo tenemos es porque Dios lo hizo. Dios lo hizo. Entonces usted se pone ese traje bonito y dice, oye, qué chévere. Gracias, Señor. Tú lo hiciste. Tú has sido bueno. Tú ves a tus hijos crecer. Bendito sea el Señor. Hay vientres que son estériles. Entonces tú dices, gracias, Señor. Mis hijos están grandes. Yo veo a mis hijos hacer sus actividades. Veo a mi hija en la orquesta de una escuela de música de la ciudad y la veo allí con la flauta traversa. Y digo, Señor, gracias. Lo veo a mi hijo sirviendo allí y digo, gracias, Señor. Tú lo has hecho. Pero hemos tenido que perseverar, insistir, detenernos y ser agradecidos siempre con Dios y saber que si yo no lo hago, yo no le puedo pedir al apóstol Sojo cuenta por mis hijos. Yo no le decía, apóstol Sojo, mire cómo está mi hijo portándose mal. No, soy yo. Amado, soy yo. Yo soy el responsable. Entonces entienda esto, iglesia. Si se levanta una generación que no conoce al Señor, no es por culpa del pastor, no es por culpa del apóstol, no es por culpa de los líderes, es responsabilidad de cada cabeza de hogar. Estoy hablando a los padres en este momento, padre y madre que están aquí. Usted es responsable por sus generaciones. Nosotros creamos el escenario, tenemos la dinámica, tenemos la estrategia, pero al final del día, usted y yo daremos cuenta. ¿Me estás escuchando, iglesia? Y es triste, dice. Es triste, porque entonces los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos del Señor y sirvieron a los Baales. Estoy leyendo el Jueces 2, del 3 en adelante. Sirvieron a los Baales y abandonaron al Señor, el Dios de sus padres que los había sacado de la tierra de Egipto, y siguieron a otros dioses de entre los dioses de los pueblos que estaban a su derredor, y se postraron ante ellos y provocaron la ira del Señor, y dejaron al Señor y sirvieron a Baal y a Astarot. Y se encendió la ira del Señor contra Israel y los entregó en manos de salteadores, los que los saquearon y los vendió en las manos de sus enemigos de alrededor, y ya no pudieron hacer frente a sus enemigos, porque donde quiera que iban, la mano del Señor estaba contra ellos para mal, tal como el Señor había dicho y como el Señor les había jurado, y se angustiaron en gran manera. Eso es lo que va a suceder con nuestras generaciones si nosotros no los consolidamos. Eso es lo que va a pasar con nosotros si nosotros no nos casamos de la manera correcta. Como decía el pastor Fabián, solteras y solteros, Dios sabe que necesitas un esposo, una esposa, Dios te la dará. Dios te la dará, no te desesperes. No te desesperes. Y lo último que le tengo que decir es esto. Trabaje en su vida, porque aquello que usted no conquista después te puede destruir. ¿Tienes un problema con tu mal temperamento? ¿Tienes un problema con la ira? ¿Tienes un problema con el enojo? ¿Tienes un problema en el mal manejo de finanzas? ¿Hay un pecado por allí? ¿Hay algo que tú te está causando, está allí? Escúchame, te voy a decir de nuevo, escúchame con atención. Trabaje en toda su vida, porque lo que no lo conquistas te va y te puede destruir. Josué 16:10 dice, pero no expulsaron a los cananeos. Este es los capítulos donde dice que Josué repartió la tierra. Y a cada uno le dio un territorio y le dijo, y ellos tenían que entrar en el territorio, porque hubieron territorios que todavía no había gente allí. Entonces, ¿qué tenían que hacer ellos? Conquistarlos. Y tenían que destruir a todas esas naciones. Tenían que prácticamente liquidar a esas naciones. Esa era la orden de Dios. Pero dice 16:10, pero no expulsaron a los cananeos que habían en Geser. Por lo tanto, los cananeos habitan en medio de Efraín hasta hoy, pero fueron sometidos a trabajos forzados. 17:12. Pero los hijos de Manasés no pudieron tomar posesión de estas ciudades porque los cananeos persistieron en habitar en esa tierra. Y sucedió que cuando los hijos de Israel se hicieron fuertes, sometieron a los cananeos a trabajos forzados, pero no los expulsaron totalmente. Escucha. Y eso se repite
y los de Judá, y los de Manasés, y los de Gad, y los de Dan. No los expulsaron. Y los hicieron tributarios. Y usted lee, y no los expulsaron, y no los destruyeron, y los hicieron tributarios. Y entonces 10 de las 12 tribus no expulsan a los cananeos, a los heveos, a los fereceos. No botan a esos feos de allí, no los destruyen. Y escucha Jueces capítulo 2, verso del 1 al 6. El ángel de Jehová subió a Gilgal, a Boquín, y les dijo: yo los saqué de Egipto y los introduje en la tierra de la cual había jurado a vuestros padres, diciendo: no invalidaré jamás mi pacto con ustedes, con tal que ustedes no hagan pacto con los moradores de esta tierra, cuyos altares han de derribar, mas ustedes no han atendido mi voz. ¿Por qué han hecho esto? ¿Por qué han hecho esto? ¿Por qué cuando tenían que hacer pacto con Dios, hiciste pacto con el mundo, hiciste pacto con la carne, hiciste pacto con tus debilidades? Porque no es que yo ya he intentado, mire hermano, si usted está intentando salir de algo y no ha podido salir, está intentando solo, busque ayuda, por favor, sea humilde y sea transparente y busque ayuda. Aquí habemos al menos 6 parejas pastorales, 5 o 6 parejas pastorales, una pastora de tiempo completo soltera, y tenemos alrededor de 60 líderes. Podemos ayudarle, podemos servirle. Haga el favor, no siga destruyéndose solo. Si no ha podido hasta ahora, dígame, va a poder. ¿Por qué has hecho esto?, le dice. ¿Por qué han hecho esto? ¿Ah? Sigo leyendo. Por tanto, yo también les digo, ahí está, cuando no trabajamos lo que tenemos que trabajar, cuando no echamos a los enemigos que tenemos que echar, dice: por tanto, yo también digo, no los echaré delante de ustedes, sino que serán azotes para vuestros costados, y sus dioses los serán tropezaderos. O sea, no los echaste de tu vida, o sea, no has querido arreglarlo. Bueno, ¿sabe qué? Ahora yo no voy a dejar que lo arregles. Wow. O sea, eso, hermano, eso es demasiado fuerte. O sea, tú no lo quieres trabajar, tú quieres vivir de esa manera, entonces está bien, te voy a dejar eso allí. ¿Sabe para qué? Para que te sea dolor. Para que te sea, dice, molestia en los costados. Ese es como un golpe aquí. ¿Ah? Y azotes en la espalda. Usted no quiere eso, hermano. Entonces, por favor, trabaje en aquello. Usted tiene problema con la ira, tiene problema con el enojo, tiene problema con la lengua, no que la tiene muy larga, sino que habla mucho. Tiene problema con la indisciplina, tiene problema con la inconstancia, tiene problema con algo y usted ha querido salir pero no puede. Tiene problema con un pecado, haga el favor, busque ayuda, pida ayuda, estamos para servirle. Pero ¿sabe qué? No viva en ese círculo perjudicial, en ese círculo destructivo. ¿Sabe por qué? Porque llegará un momento en que el Señor va a decir: ¿sabe qué? Te voy a dejar en eso para que te destruya. Y dice que los hijos de Israel, cuando el ángel de Jehová habló estas palabras, todos los hijos de Israel y el pueblo alzó su voz y lloró, y llamaron el nombre de aquel lugar Boquín, y ofrecieron sacrificios a Jehová. Y la historia de los jueces, 350 años después, escúcheme hermano, los siguientes 350 años, ¿sabe qué? Dice la Biblia, que los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Y Dios le levantó un juez y los libertó. Y después de que tuvieron paz, volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y se repiten esos ciclos, se repiten esos ciclos, se repiten 350 años. Es decir, alrededor de casi 10 generaciones. ¿Puedes creerlo? ¿Por qué? Porque no quisieron conquistar lo que tenían que conquistar. No quisieron conquistar. Una tribu que se acerca a Josué y le dice: oye Josué, lo que nos has dado, eso está muy pequeño para nosotros. Eso está muy pequeño. Danos más tierra. Mira, dice: los hijos de José hablaron a Josué: ¿por qué nos has dado solo una suerte y una porción como heredad? Josué 17, 14 y 18.
siendo yo un pueblo numeroso que hasta ahora el Señor ha bendecido. Y Josué les dijo, si son pueblo tan numeroso, suban al bosque, limpien el lugar y saquen a los fereceos de ese lugar. Es decir, pelea por tu vida, pelea por tu territorio. Necesitamos tener el ADN de Caleb. Caleb va donde Josué le dice, Josué, ¿te acuerdas cuando vinimos aquí a este lugar? Yo en ese tiempo tenía 45 años. 45 años. Y yo no estaba tan joven como estoy ahora, pero tengo las mismas fuerzas. Así que Moisés prometió que el lugar que pisara la planta de mi pie, ese lugar me lo daría. Y escúchame, Josué, tú te tienes que acordar que ese lugar, Hebrón, ese lugar yo lo pisé. Así que yo te pido, dame esa montaña. Porque aunque no tengo la edad, tengo las mismas fuerzas. Oiga, ese viejo de 85, ese viejo de 85 tiene lecciones que darnos. Porque usted y yo tenemos que tener ese ADN. Y usted en este día se tiene que levantar de esa manera. Lo he intentado tantas veces, pero hoy lo voy a hacer de otra manera. Hoy lo voy a hacer en el nombre de Jehová de los ejércitos. Hoy voy a decir, Señor, hoy hago pacto contigo. Hoy lo voy a hacer con tu palabra. Hoy voy a hacerlo en humildad, voy a buscar ayuda. Si usted ha estado en algo, dando vueltas y dando ciclos y no ha salido, usted necesita ayuda, urgente. Pida ayuda, pida una cita, hable con su consolidador, hable con algún líder. Esfuérzate y sé valiente. Vive en pacto con Dios, santifícate, establece altar familiar, circuncídate, llénate de la palabra. Recuerda que el Señor te ha llamado para que tengas una victoria cada día. Y no te olvides, consolidar es la llave, consolidar es la clave. Si tú no consolidas tu familia, tal vez nadie lo haga. Tal vez nadie lo haga. Este es el tiempo que usted decide. ¿Cómo va a vivir en la tierra de la conquista? ¿Va a vivir como la generación de Caleb, que dijo, yo no? Y Caleb fue tan estratega, hermano, porque él entró a un territorio y tomó ese territorio. Pero luego vio que el siguiente territorio que le tocaba estaba muy complicado. Estaba muy complicado. Entonces Caleb dijo, al que ataque esta ciudad y la tome, yo le daré a mi hija Acsa por mujer. Y Otoniel, hijo de Cenaz, hermano de Caleb, la tomó y le dio a su hija Acsa por mujer. ¿Sí lo ven? O sea, Caleb en la segunda etapa dice, wow, eso está más grande que los de acá. Entonces hace una propuesta. Bueno, estratégicamente él dice, si alguno de ustedes toma esa ciudad, aquí está mi hija, este es el trofeo de guerra. Y dice la escritura que el primo, Otoniel, ¿usted se imagina? En ese tiempo se podían casar con las primas. Entonces el primo, que toda la vida había visto a la prima crecer, el hombre estaba enamorado de ella toda la vida. Entonces él sabía que así nomás no se podía casar, porque ese era Caleb, ese era después de Josué el segundo más bravo de Israel. Le cortaba la cabeza que fuera el tío. Y entonces cuando él dice, ese es el trofeo, yo doy la vida. Que tengas esa determinación, dar la vida por la visión de Dios.